Sí. Mis hermanos, antes de leerle el pasaje que vamos a examinar en esta mañana, quisiera mencionarles que durante algunos domingos estaré predicando acerca de la oración del pecador, y precisamente esa oración que encontramos en el Salmo 51. Pero para introducirnos cuál es el objetivo de esa oración, quisiera en esta mañana, a modo de introducción, quisiera presentarles el acontecimiento que llevó, en este caso al rey David, a tener el deseo de orar de la manera en que él oró en ese salmo. Y para ello voy a leer 2 de Samuel, capítulo 11, verso 1 en adelante. Y aunque esta es una historia que a veces conversamos con nuestros hijos, y me he dado cuenta que a los niños les llama mucho la atención, todo parece que es como un cuento maquiavélico, pero es en realidad una historia que al Espíritu Santo le plació dejar plasmada. Y si le plació dejar un registro claro de esto, es porque sin duda el beneficio que provocaría a el futuro pueblo de Dios sería en realidad un beneficio cuidadoso para poder no vivir de una manera tan suelta, sino que de una manera cuidadosa delante del Señor. Dice así 2 de Samuel 11, del verso 1 en adelante. En la versión de las Américas dice de la siguiente manera: aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando salen los reyes a la batalla, David envió a Joab. Hago el alcance. Joab es el general del ejército de Israel. David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá, pero David permaneció en Jerusalén. Y al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de su casa real, y del terrado vio una mujer que estaba bañándose, y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y alguien dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Elí, mujer de Urías Heteo? David envió mensajeros y la tomó, y cuando ella vino a él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Y la mujer concibió y envió aviso a David diciendo: estoy encinta, estoy embarazada. Entonces David envió a decir a Joab: enviadme a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por Joab, por el pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Salió Urías de la casa del rey, y tras él fue enviado un obsequio del rey. Pero Urías durmió a la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no bajó a su casa. Cuando se lo contaron a David diciendo: Urías no bajó a su casa, David dijo a Urías: ¿no has venido de hacer un viaje? ¿Por qué no bajaste a tu casa? Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá está bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. ¿He de ir yo a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por tu vida y la vida de tu alma, que no haré tal cosa. Entonces David dijo a Urías: quédate aquí hoy
también y mañana te dejaré ir. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y al siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, y lo embriagó. Al anochecer, Urías salió a acostarse en su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa. Y aconteció a la mañana siguiente que David escribió una carta a Joab y le envió por manos de Urías. En la carta había escrito: poned a Urías al frente de la batalla más reñida y retiraos de él para que sea herido y muera. Así que cuando Joab asediaba la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que habían hombres valientes. Y los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab, y algunos de los siervos de David cayeron, y murió también Urías heteo. Al oír la mujer de Urías, dice el verso 26, al oír la mujer de Urías que su marido había muerto, hizo duelo por su marido. Verso 27, cuando pasó el luto, David mandó traer a la casa, y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Hasta aquí, mis hermanos, pareciera de que esto es un cuento oscuro que nadie se ha dado cuenta, y de hecho muchos concuerdan que una vez muerto Urías, en un probable gesto de generosidad por parte de David, el rey toma a su esposa, reconoce al niño como suyo, y según todas las apariencias, el tema se ha zanjado. Sin embargo, dice el capítulo 12, verso 1, entonces el Señor envió a Natán a David, y vino a él y le dijo, entiéndase que Natán es el profeta de Israel, y dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas vacas y ovejas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno. Era como una hija para él. Vino un viajero al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para prepararle comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán el profeta, vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel, yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y la casa de Judá. Y si esto hubiese sido poco, te habría añadido muchas cosas como estas. Verso 9. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo a sus ojos? Has matado a espada a Urías heteo. Has tomado su mujer para que sea mujer tuya, y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque has despreciado y has tomado la mujer de Urías heteo para que sea tu mujer.
Así dice el Señor: he aquí, de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel a plena luz del sol. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Y Natán regresó a su casa. Este es, en cierto modo, mis hermanos, la historia completa de algo que inició un proceso de vida en la persona del rey David. Pero antes de avanzar, quisiera mencionarles que la finalidad de todas estas prédicas que vendrán tienen el deseo de poder enseñarnos que aunque nuestro pecado ya ha sido juzgado y ya ha sido vencido en la cruz del Señor, los vestigios que quedan de nuestro pecado en nosotros no deben ser considerados a la ligera, sino que debe haber un sumo cuidado de nuestra parte para que el pecado no termine endureciendo nuestro corazón y apartándonos de nuestro Rey vencedor. Lo primero que quisiera comentarles es que David llega a este cuadro y no podemos pensar que este cuadro es simplemente un hecho accidental en la vida de David. No se llega ahí solo por un accidente y que justo un solo pecado en el momento inoportuno apareció y terminamos con una historia catastrófica en el currículum del rey David. Lo cierto es que para poder entender un poco este acontecimiento, tendríamos que hacer un pequeño análisis de cómo David llega hasta este momento. No olvidemos que 1 Samuel capítulo 8 nos dice que la razón por la cual el pueblo pide rey es porque quiere un rey para dos cosas. Una, para que sea su legislador judicial. Y dos, para que sea su director en las batallas. Esa es la razón por la cual el contexto dice en el primer verso que los reyes se preparaban a salir en primavera. La verdad es que nadie salía en el invierno a las batallas, sino que había un momento especial donde los reyes se preparaban para la batalla. Los demás momentos en los reyes comúnmente ejercían su liderazgo en su puesto con la finalidad de poder dirigir judicialmente a su pueblo. Eran los jueces, vinieron a ser los representantes de los jueces de Israel. De hecho, más adelante hay un pasaje bastante importante cuando a David se le trata un hombre sabio, tan sabio como la voz de un ángel delante del Señor. Porque reconocían que los juicios que David hacía con su pueblo siempre eran juicios certeros. Pero en esta oportunidad ya habían pasado muchos años. Se entiende de que David había asumido el trono aproximadamente a sus 20 años de edad. Los primeros
10, 12 años de David fueron años en los que él tuvo que ganarse el reconocimiento de la unción que Dios le había dado. Y cuando David llega hasta este momento, David tiene 50 años. Y esto valga que los pecados no solo son para gente joven. Para aquellos, diría el hermano Jovino, potros de líbido. David tenía 50 años cuando él cometió este pecado. 13 años atrás, David había comenzado a gustar de fama, popularidad, aceptación y de mucha abundancia. ¿Me ha escuchado esa parte? 13 años antes de este acontecimiento, David era un rey satisfecho, pleno. Tanto es así que llegó un momento en que no sintió más necesidad de ir a la batalla, sino que decidió quedarse en esa primavera ahí en Jerusalén. No quiso ir, mandó su ejército, tenía personas capacitadas, como es el caso del general Joab, y David se queda. La gran mayoría de los comentaristas entiende de que David se sentía tan satisfecho producto de la gloria que acompañaba sus victorias que se le endosa el famoso dicho: se durmió en sus laureles. De hecho, Mary Evans dice de la siguiente manera, que esto es tan peligroso porque nunca Dios hacia atrás de David ni hacia adelante de David ha dejado entredicho de que alguien, por muy escogido que sea de Dios o por muy usado que sea de Dios, se le va a permitir traspasar ciertas líneas. Y dice Mary Evans: lo que no cabe duda es que David, siendo el rey, contaba con la promesa eterna que Dios le había hecho. Pero él, siendo el rey, no estaba por encima de la ley ni podía permitirse actuar como si lo estuviera. Todos los seres humanos, sin excepción, y particularmente en el caso de los líderes, son responsables ante Dios de sus acciones y sus consecuencias. Debemos asumir esa responsabilidad. Ni uno solo de nosotros, por muy bendecido que haya sido por Dios, por muy dotado que pueda estar, por elevado que sea su estatus y por mucho que haya podido ser utilizado por Dios en el pasado, puede dormirse los laureles y dar por sentado que todo vale y todo va y que todo le va a ser permitido. Mi hermano, ese es un grueso error cuando las personas se sienten satisfechas, cuando las personas llegan a un momento y creen que ya no hay nada más que hacer, cuando las personas se embriagan producto de su prosperidad, cuando las personas de alguna forma caen en la locura de sentirse fuertes, ignorando realmente el alcance del pecado humano. Y hablo del pecado humano porque también hay un pecado que es celestial. Y me refiero al caso de Luzbel. Lamentablemente, la sentencia de el profeta Natán, quien transmitió la voz de Dios, comenzó a cumplirse. Y esto lo voy a hacer rápidamente para ya centrarnos en la idea general.
La sentencia comenzó a cumplirse. El capítulo 13 de Segunda de Samuel nos comienza a notarse que efectivamente la espada llegó a la familia real. Había un hombre llamado Amnón, que era uno de los hijos de David, pero también había otro que se llamaba Absalón, quien tenía una hermana que se llamaba Tamar. Tamar era virgen. De hecho, entre paréntesis, hago aquí, bueno sería que nosotros como padres leyéramos esta historia a nuestras hijas, sobre todo a quienes tenemos mujeres. Tamar era virgen y Amnón, su hermano, estaba enfermo. Dice el contexto que estaba enfermo de amor, tanto así que enflaquecía día a día, porque lo único que deseaba era tomar la virginidad de su hermana. Y se junta con un primo de David, con un primo de su persona, hijo de un hermano de David. Y este primo le aconseja de una manera nefasta y le dice: hazte el enfermo y pídele a tu papá que sea tu hermana la que te traiga de comer, y cuando ella te traiga tú la tomas y la violas. Lamentablemente Amnón escuchó la voz de su primo e hizo como su primo le dijo, y una vez consumado su pecado, despreció de tal manera a Tamar que la echó, la aborreció. Y entre paréntesis, niñas que están acá, había algo que Tamar tenía en las manos y era un sartén. Tenía el sartén en las manos. Podría haberle dado con el sartén. Sin embargo, fue más brusco y violento lo que hizo Amnón. La aborreció de tal manera, mis hermanos, que una vez quitándole la virginidad, la trató peor que un animal. ¿Sabe lo que pasó? Este hecho llegó a los oídos de David, y David lo único que hizo es lamentarse y llorar, no hizo nada más. Sin embargo, el hermano de Tamar, Absalón, al escuchar esto, comenzó a tramar un plan de venganza que la tramó en su mente durante 2 años. Después de 2 años, le pidió al rey que todos los hijos de la casa real, hijos de David, fueran al campo con él a una de sus tierras, y fue en ese lugar donde Absalón le quitó la vida, en venganza de lo que él había hecho por su hermana. Debido a eso, Absalón tuvo que huir a una ciudad llamada Gur, y ahí estuvo durante 3 años. Lo curioso es que David lo único que hacía ante todo eso era llorar, porque eso es lo que hace el pecado. Cuando el pecado llega y nos hace reprensibles, lo único que logramos hacer es llorar. Después de 3 años, David, incitado por Joab, vuelve a traer a Absalón cerca de su tierra. Absalón, según las descripciones que presenta Segunda de Samuel, era un chico tan perfecto desde la punta de sus pies hasta la mollera de su cabeza. Tenía un cabello tan hermoso, era un hombre tan pintoso que se ganó el corazón de toda la gente. Tenía un bla bla, entre paréntesis, una forma de hablar tan especial que durante un tiempo determinado se ganó el corazón de toda la gente, hasta que entendió que tenía fuerza y comenzó a tramar contra su padre, y después su padre tiene que salir arrancando porque uno de sus hijos mayores lo busca para matarlo. En resumen, ¿qué podemos decir? Que los últimos 20 años de vida del rey David, después de haber pecado con Betsabé,
fueron solo calamidades. Mi hermano, esto nos deja algo muy importante en nuestra mente. Nosotros podemos elegir pecar, pero no podemos elegir nuestras consecuencias. ¿Se entendió bien eso? Nosotros podemos elegir pecar y usted puede incluso tramar cuándo pecar y cómo pecar, incluso en secreto. Pero lo que no se nos está permitido hacer es escoger las consecuencias de nuestro pecado. La palabra del Señor en el Antiguo Testamento nos presenta varias ideas de pecado y varias palabras se usan. Una es la palabra ra, que quiere decir malo, usado por Isaías, comúnmente en el capítulo 7, verso 15. Avon, que quiere decir perversidad, iniquidad, chata, errar el blanco, que es algo muy parecido a martía. Parabasis, que quiere decir traspasar una línea prohibida, y amartía, que cuando usted lee en su Biblia acerca de la doctrina del pecado, la palabra que se usa como título es amartiología, que es la doctrina del pecado. ¿Y qué quiere decir amartía? Errar el blanco. Estas palabras son las que comúnmente encontramos en las Escrituras para definir el pecado. Y aunque el Strong, que es el diccionario más popular de la literatura bíblica, dice que el pecado es la falta de conformidad a la ley moral de Dios, ya sea por un hecho o por una disposición, en palabras simples tendría que decirse que el pecado es la falta de aprobación voluntaria de la ley moral de Dios, y evidencia esa falta de aprobación a través de un hecho, de una disposición del corazón, a no querer aprobar lo que Dios dice en su ley moral, a un estado de vida que desapruebe todo lo que Dios escribe en su palabra y en su ley. Eso es el pecado. Por lo tanto, cuando nosotros sentimos que el pecado nos está rodeando, sepa que el pecado siempre va a tener como estímulo principal ir contra Dios. Ir contra Dios. Por muy gustoso, sabroso, placentero, el núcleo del pecado es ir contra Dios. Y yo estoy muy sorprendido, de verdad es que estoy muy sorprendido en que lamentablemente la iglesia cristiana ha caído en cierta frivolidad con respecto al pecado, tragándose las definiciones filosóficas y sociales del pecado. ¿Sabe cuáles son esas definiciones? La gran mayoría de las definiciones que esta sociedad y la filosofía nos muestra acerca del pecado, nos dicen en resumen que el pecado no es malo en sí mismo. De hecho, el pecado es un instrumento que, conociendo su valor, vamos a sacar un muy buen provecho del pecado. Una de estas, lamentablemente, posturas dice: se destaca la idea de que el pecado es, en un principio, una especie de antagonismo necesario que parece ser parte de la vida. ¿Por qué un antagonismo necesario? El pecado no es tan malo, sino más bien una resistencia proporcionada por la vida para que las facultades positivas puedan ejercitarse y desarrollarse. Se puede entender el pecado como una pesa que uno ha de levantar para desarrollar sus músculos intelectuales y morales, o como una resistencia
que hay que quitar de en medio para poder avanzar. Es necesario para que haya crecimiento y en lo general no es malo, sino es bueno. Porque si no hay pecado, ¿cómo podríamos ejercitarnos hacia la piedad? Podría decir alguno. Por lo tanto, dentro de la filosofía de este mundo, el pecado no es malo, es bueno pecar, porque el pecado te va a conocer cuáles son las áreas más débiles de tu vida que tú debes aprender a fortalecer. Si tú me escuchaste bien esta definición de pecado filosófico, fíjate que el pecado se está hablando como un instrumento útil para el hombre. Otra definición es que el pecado es la oposición de las tendencias más bajas del hombre al desarrollo gradual de su conciencia moral. Se lo explico para que se entienda. Es la idea, es el punto de vista que dice que dentro del hombre hay dos naturalezas, una buena y una mala. La mala se le llama una naturaleza animal y la buena se le llama una naturaleza más amplia. Por lo tanto, la idea del pecado es que te ayuda a que la naturaleza más amplia tenga dominio sobre la naturaleza animal y así tú puedas ir conociendo tu desarrollo moral e intelectual. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor referente al pecado? Lo que nos dice la palabra del Señor es que el pecado es detestable, mis hermanos. Porque el pecado es una violación a la ley moral de Dios. De hecho, recuerda el verso 27, cuando Betsabé se va a su casa, después muere su esposo, hace el duelo. David, como mencioné, en una especie de benevolencia hipócrita, la toma, hace pasar como un hombre tan benevolente que no deja una viuda desprovista, porque las viudas eran consideradas prácticamente un mal innecesario. No tenían protección, sino que él viene, la protege, porque era uno de sus soldados, reconoce al niño como que si fuera de él, y todo pasó desapercibido en una farsa trama del rey. Sin embargo, cuando ella va al palacio, dice la palabra del Señor, mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Jehová. ¿Eso qué quiere decir, mis hermanos? Eso quiere decir que Dios no mira como mira esta sociedad el pecado como un instrumento útil, sino que Dios mira el pecado como algo detestable. Y curiosamente, la iglesia sí lo está mirando hoy día. Y nos vendieron la pomada de que la palabra pecado solamente debe interpretarse a la luz de la moralidad humana. Por lo tanto, pecado hoy día dentro de las congregaciones pasó a ser solo el adulterio y la fornicación. Y lo cierto es que aunque muchos de nosotros jamás tendríamos los recursos y las fuerzas y el poder que David tuvo para caer en este pecado, porque nosotros jamás podríamos llegar a quizás a ese tipo de gravedad, lo cierto es que para Dios el pecado es una infracción de su ley, es el traspasar una línea prohibida, es cerrar el blanco y por ende, por muy pequeño que sea, el pecado delante de Dios es horrendo, horrible, no importa cuál sea este. Mi hermano, lamentablemente,
La palabra del Señor nos muestra que el pecado llegó a ser parte de la naturaleza humana, que afecta a todos los hombres. Por eso que en esta doctrina del pecado se habla de la universalidad del pecado. Es decir, no hay nadie que esté libre de su influencia. Por eso que se habla de que el pecado es universal. Lo horrendo del pecado es que ha llegado a ser parte de nuestra naturaleza, afectando por completo nuestro ser. Tanto es así que Pablo a los Efesios dice que el hombre, por causa de su pecado, tiene un entendimiento entenebrecido. Recuerda, os ruego, hermanos, que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, los cuales andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Y ellos, llegando a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué pasó ahí con la experiencia humana? Es que el pecado se metió en la mente. Y como el pecado se metió en la mente, no importa cuánta religión practiques, lo cierto es que la batalla principal está en la mente. Aquí está la batalla principal. Pablo lamentablemente nos dice de que el pecado nos deja a merced de Satanás y todos sus ataques. Recuerda lo que dice en Tito 2, en 1 Timoteo 2, segunda de Timoteo capítulo 2. Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo ciertamente a los que se oponen, por si acaso Dios les dé el privilegio de arrepentirse bajo el pleno conocimiento de la verdad. Y el verso 26 dice, y habiendo así, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos para él, para hacer su voluntad. ¿Qué hace el pecado con nosotros? Mi hermano, el pecado te deja en las manos del enemigo de tu alma. Ahí nos deja. Segunda de Corintios 4 dice que lamentablemente entre todos los que se pierden porque también el Dios de este siglo les cega su entendimiento. Mi hermano, tú puedes y yo puedo, tú y yo, y valga porque todos somos residentes, tenemos este arrendatario. Tú y yo podemos hacer muchas cosas en secreto, pero de la misma manera en que David fue reprendido por Dios a través del profeta Natán, no hay nada que se esconda del juicio divino. Recuerda el pasaje cuando le dice, tú esto lo hiciste en secreto, mas yo lo haré a plena luz del sol. ¿Recuerdas ese pasaje? ¿Sabes cuándo ocurrió eso? Absalón llegó un momento en que en su locura se fue a un monte, juntó mucha gente y después cuando vuelve fue aconsejado diciendo que David había salido a guerrear contra su hijo Absalón, no quería su muerte y dejó al cuidado del palacio a 10 concubinas. Y cuando Absalón llega a Jerusalén, le aconsejan, hazte una enramada, ponla en la parte más alta de tu palacio y agarra a las mujeres de tu padre y ten intimidad con ellas delante de todo el pueblo y el pueblo te va a temer. Y así ocurrió. Y Absalón cumplió esa vileza, tomando las mujeres de su propio padre, a vista, paciencia y ojos de toda la gente. Vuelvo a repetirte un dicho que es muy común. Nosotros podemos elegir cómo y cuándo pecar, pero lo que no podemos elegir son las consecuencias de nuestro pecado.
Mis hermanos, ¿sabe cuál es el peligro más grande? El peligro más grande, y es el peligro del engaño del pecado, es que olvidemos que el pecado reside todavía en nosotros. Yo sé que tú y yo, y de hecho lo cantamos, y me causa mucho agrado que cantemos al Señor el triunfo que Él nos ha dado por medio de la fe en su sacrificio. Yo sé que el pecado ya no es nuestro dueño, pero cuán fácil nos engaña y nos seduce para caer constantemente entre sus manos y sus brazos. ¿Y por qué pasa eso? Comúnmente la gente que cae tiene dos posibilidades: o se vuelve un hipócrita, o simplemente descubre que no puede y se aleja de la presencia del Señor. ¿Y por qué pasa eso? Pasa eso porque las personas en las iglesias no piensan con exactitud y precisión de que el pecado sigue como un residente entre nuestros miembros. Entre nosotros no hay quien se escape de la lucha contra su propio pecado. Es una tensión constante que hay en personas que han nacido de nuevo entre su nuevo nacimiento y su vida de santificación y su pecado que constantemente batalla. Es la lucha que define Pablo en Gálatas, la batalla del espíritu con la carne. ¿Cómo estos dos se oponen para no hacer lo que quisierais? En Romanos dice que Pablo tiene una mente en la cual constantemente la trata de saturar de Dios, pero hay una ley escrita entre sus miembros que lo lleva cautivo al pecado, y su mayor exclamación es: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? A veces pienso que nos pasa lo mismo que le pasó a Estados Unidos cuando en la Segunda Guerra Mundial fueron y quisieron conquistar la sagrada isla japonesa de Iwo Jima. Cuando ellos vieron, y lo primero que hicieron, cuenta la historia, fue tomar la bandera estadounidense y clavarla en medio de esa pequeña isla, declarándola como conquistada. Pero cuando cayó la noche, descubrieron que los japoneses habían construido ciertos túneles subterráneos, y en las noches salían y mataron a más de 20,000 soldados estadounidenses. Así me parece, mis hermanos, que nos ocurre a nosotros como cristianos. Sentimos que hemos conquistado, ponemos la bandera de conquista en nuestra vida, nos sentimos satisfechos y acampamos sin cuidado en esta gracia maravillosa. Y a veces los pecados de los lugares más recónditos de nuestro corazón aparecen. Nos quita las fuerzas, nos quita el ánimo, nos deja sin esperanza muchas veces. Es como el famoso virus que todos tienen, que en algunos se desarrolla de una forma más violenta y en otros más tenue, el famoso Helicobacter pylori. Y que lamentablemente eso no se soluciona con una pequeña aspirina o con un paracetamol, sino con un tratamiento violento que muchas veces nos causa incomodidad con un tremendo dolor de estómago. Así nos parece que el pecado nos ha alcanzado, como alcanzó al rey David. Y la pregunta es: ¿dónde está nuestro refugio? ¿Habrá algún lugar en el cual nosotros podríamos decir: es ahí donde me siento en paz y tranquilo?
¿Habrá un lugar de refugio en el que yo pueda ir y sentir descanso constante de la lucha contra mi pecado? Dice 2 de Corintios 3, 17 y 18. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplamos como en un espejo la gloria del Señor. Estamos siempre transformándonos a la misma imagen, de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. ¿Qué nos está diciendo, mis hermanos? Que mientras nuestras fuerzas estén en ir a ese espejo divino, porque valga la idea que haciendo la etimología de esa frase, si bien es cierto en aquellos años el espejo era una especie de metal bien pulido, y que aunque esto hace referencia a lo acontecido con Moisés, que cuando él estaba en la gloria del Señor, la gente no podía ver el rostro de Moisés producto de la luz que salía, lo que está tratando de decir, pero nosotros hoy día hemos visto cara a cara a nuestro Señor y Él nos ha abierto una puerta para que nosotros vayamos y le contemplemos como por un espejo, sin el velo, sino que le podemos ver. Aunque por causa de nuestro pecado, no perfectamente, pero cada vez que le veamos, vamos a ser transformados de gloria en gloria. ¿Eso qué quiere decir? Que la forma en que nosotros podemos transformarnos es nunca sacar los ojos de nuestro Salvador. Que no haya nada que haga que tus ojos salgan de ahí. No importa lo que hagas. No importa lo que tú creas ser, no saques la vista del Señor, porque mirando esa gloria va a permitir que tú seas transformado de gloria en gloria por la misma imagen. Lo más malo que puede hacer es que si tú hubieses pecado, es arrancarte y alejarte, porque no vas a encontrar descanso. El único descanso que vas a encontrar va a ser cuando tú vuelvas a la cruz y mires a Cristo cara a cara, porque ha abierto una puerta de acceso, un camino de entrada a ese trono de gracia para alcanzar socorro. No es alejándote de Dios en que las cosas comienzan a apaciguarse, sino muy por el contrario, es estando más cerca de Él, donde las cosas comienzan a ser diferentes. Mi hermano, nuestro único refugio es la cruz de Cristo, que es el lugar de victoria divina sobre el pecado. Mirando constantemente a Cristo, contemplando su gloria para poder recibir esa transformación progresiva a su imagen en nosotros. Es la santificación la que nos transforma paso a paso, pisada a pisada, a la imagen de nuestro precioso Salvador. No ignoren, mis hermanos, que el pecado es engañoso. No lo ignoren. Permitidme decir esto. No se venza el pecado. No se vence el pecado con nuestros talentos naturales, ni con nuestras habilidades. No se sirve al pecado tratando de adormecernos detrás de una religión. No se vence al pecado de esa manera. Se vence al pecado mirando a Cristo cara a cara. Cara a cara. Oh, quisiera en el Señor que tú en esta mañana y yo también podamos ver su rostro y escuchar su voz, la que nos dice: si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestro corazón. ¿Sabe que precisamente ese pasaje de Hebreos capítulo 3 dice de la siguiente manera: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Dice que es apóstol porque apóstol quiere decir enviado. El enviado de Dios y sumo sacerdote por nuestra fe, el cual fue fiel al que lo designó,
como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Está diciendo, mire cómo fue fiel Jesús, como también Moisés lo fue. No olviden que este es el libro de los Hebreos escrito a judíos. Por lo tanto, la figura de Moisés era una figura muy preponderante. Dice, porque toda casa es hecha por alguien, pero el que hace todas las cosas es Dios. Y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, pero fue fiel como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. ¿Sabe lo que está diciendo este pasaje? Él va a ser fiel. Mi hermano, Cristo no se te va a estar arrancando cuando tú desees buscarlo. Cada vez que ores, Él va a ser fiel. Cada vez que clames, Él va a estar ahí. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años. Por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y esta es la advertencia. Tened cuidado, hermanos, no sea que en algunos de vosotros haya un corazón malo de incredulidad como para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos unos a otros cada día mientras todavía se dice, y esto es algo extraordinario, porque aquí están mencionando un hecho del pasado, pero como servimos a un Dios inmutable, trascendente, inmanente y eterno, Dios sigue hablando como habló en el pasado, sigue hablando en el presente diciendo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, no sea que alguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos partícipes de Cristo si retenemos el principio de nuestra seguridad firme hasta el fin. En cuanto se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Sabe lo que te está diciendo este pasaje? Dios dijo, cuando me necesites, en tu relación, en tu santificación, en la comunión que tú tienes que tener con Jesucristo, cuando me necesites, voy a estar ahí. Voy a estar ahí. Dios sigue diciendo, cuidado con el pecado que endurece nuestros corazones. Que entre paréntesis la palabra endurecer tiene la idea de callosidad. Provoca un callo. ¿Qué quiere decir eso? Que el pecado llega un momento que nos vuelve insensibles. Una callosidad que salió, así se pone el corazón, se pone duro y se vuelve insensible. Mi hermano, ¿qué debiéramos hacer? ¿Cómo debiéramos orar? ¿Cómo debiéramos ir a Dios cuando esta ha sido una experiencia como la que nos alcanza, como la que vivió David? ¿Cómo debiéramos orar? Serán los 4 mensajes que vendrán. La oración del pecador. Y a través del Salmo 51 descubriremos cuánto necesitamos orar precisa y específicamente a Dios por nuestro pecado. Pero de una cosa podemos estar seguros y tranquilos. Y gracias a Dios por eso, que aunque el pecado todavía reside en nuestro corazón, tenemos a un Cristo que reina, que está sentado y que su gracia está disponible para todos nosotros. Sea esa gracia dándonos
sea dándonos a todos el privilegio de descansar en esta mañana de nuestros pecados y podamos disfrutar todo este día domingo delante de la presencia del Señor. Pónganse en pie. Padre Celestial, aquí estamos, Señor, delante de ti, tal como somos, porque hemos descubierto de la misma manera en que lo descubrió David, lo descubrió Job, que no hay ninguna cosa que se esconda de ti, y no hay pensamiento que se esconda de ti. Aquí estamos, tal como somos, rogando que tu gracia nos alcance. Es muy agotador, Señor. Es muy agotador pelear con nuestro pecado. Sí, Señor, muchas veces hemos tenido que orar de la misma manera en que Pablo oró, diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero cuando llegamos ahí, Señor, tu Santo Espíritu cae como un bálsamo, porque nos hace entender de que no nos hemos vuelto insensibles, sino que todavía podemos sentir el dolor del pecado porque estamos vivos, porque no nos has dejado en el camino, porque tú quieres tener cuidado de nosotros todavía. Pero queremos descansar este domingo en tu presencia, porque a pesar de que pecamos constantemente, hay algo que no podemos dejar de decirte: es que te amamos con todo nuestro corazón. Sin ti no podemos vivir, y eres la razón por la cual damos esta pelea día a día. Te amamos y quisiéramos que tu gracia cayera sobre nosotros y nos permitiera, Señor, vivir de tal manera que jamás tengamos la intención de disfrazar nuestro pecado, ni de usarlo como una especie de anestesia, sino que, Dios mío, al momento de pecar quisiéramos ver también la necesidad que tenemos de ir a tus plantas. Que se cumpla tu gracia y misericordia sobre nosotros, como las que dice Juan: hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Gracias. Gracias. A ti el honor, la gloria y la alabanza.